Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962, lejos de cualquier entorno privilegiado. Su origen no está ligado a apellidos históricos ni a familias influyentes. Creció en un núcleo familiar trabajador, con una vida marcada por la cotidianidad de los barrios populares, donde la política se discute en la mesa y el respeto no se hereda, se gana. Aunque su identidad pública está asociada a Venezuela, su nacimiento ocurrió en Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta. A muy corta edad, sus padres se trasladaron a una Venezuela que en ese momento representaba una promesa de progreso. Durante las décadas de los 60 y 70, Venezuela era uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina. La renta petrolera permitía un nivel de vida que atraía a miles de migrantes de la región. Para muchas familias, cruzar la frontera significaba acceder a trabajo, educación y estabilidad. En ese contexto se formó Maduro, dentro de una sociedad que aún ofrecía movilidad social. Desde joven mostró inclinaciones hacia el liderazgo. No era un estudiante sobresaliente en lo académico, pero sí alguien que buscaba ocupar espacios de influencia entre sus pares. En la escuela y en la calle, se destacaba por su capacidad para agrupar gente, para tomar la palabra y para generar simpatía. Su humor, sus bromas y su facilidad para conectar con otros le dieron popularidad entre compañeros y docentes. Sin embargo, su trayectoria educativa quedó inconclusa. No finalizó formalmente el bachillerato. Durante la adolescencia, su interés se volcó hacia la música rock, bandas como Led Zeppelin y una estética contracultural que lo alejaron del camino académico tradicional. Ese estilo de vida, más anárquico y rebelde, terminó llevándolo al mundo laboral muy temprano. Comenzó a trabajar como conductor de autobús, una ocupación común en los sectores populares, pero que en su caso se transformaría en un punto clave de su historia. A través del transporte público y más tarde del metro de Caracas, Maduro se vinculó con el sindicalismo, la organización de trabajadores y la política de base. Pero manejar un autobús no era su destino final. Maduro quería ascender, salir de la rutina, dejar de sobrevivir con lo justo. No aspiraba a ser un político académico ni un intelectual de escritorio. Su ambición era otra: convertirse en un operador del poder. Por eso buscó formación política fuera de Venezuela, específicamente en Cuba. Ese paso no fue menor. La formación política cubana no se centra en el carisma ni en la oratoria pública. Se enfoca en la disciplina, la estructura, la obediencia interna y la construcción de cuadros. Allí se aprende a entender el poder como un sistema cerrado, donde cada actor cumple un rol específico y donde la lealtad es el valor supremo. Ese aprendizaje marcaría profundamente el estilo de Maduro. En Cuba comenzó a establecer vínculos, a entender cómo funcionan las jerarquías y a moverse dentro de organizaciones rígidas. Fue también el inicio de su acercamiento al núcleo del chavismo. El momento clave llega en 1992, cuando Hugo Chávez fracasa en su intento de golpe de Estado y es encarcelado. Mientras muchos se alejaban de una figura derrotada, Maduro hizo lo contrario. Se mantuvo en la calle, participó en protestas exigiendo su liberación y lo visitó en prisión. En política, ese tipo de gestos no se olvidan. Hay quienes se acercan cuando el poder ya está consolidado y quienes lo hacen cuando todo parece perdido. Chávez siempre valoró a estos últimos. Su proyecto se construyó premiando la lealtad demostrada en la derrota. En ese mismo entorno se consolida otra relación determinante: Cilia Flores. Figura influyente dentro del chavismo, se convertiría con los años en su esposa y en una pieza clave del entramado político. Juntos formarían parte del círculo íntimo del poder. A partir de ese momento, la carrera de Maduro avanzó de manera constante pero silenciosa. No fue un ascenso mediático ni espectacular. Fue una escalera discreta, sin sobresaltos, basada en la confianza y la obediencia. Pasó de conductor sindical a operador institucional. Participó en el proceso constituyente impulsado por Chávez y luego se integró al ámbito legislativo. Dentro de la Asamblea Nacional, se consolidó como un funcionario confiable, alguien que cumplía órdenes sin cuestionarlas. No destacaba por carisma ni por magnetismo personal. Paradójicamente, esa falta de brillo lo benefició. No era visto como una amenaza por otros dirigentes poderosos. Al contrario, parecía débil, manejable, confiable. Ese perfil le permitió avanzar sin despertar resistencias. Incluso comenzó como escolta de Chávez, una posición simbólica que reflejaba cercanía absoluta.
No tenía títulos universitarios ni formación académica prestigiosa, pero sí una habilidad clave: saber con quién alinearse y cuándo hacerlo. En 2006 llegó a presidir la Asamblea Nacional, un cargo estratégico dentro del Estado. Allí desarrolló una habilidad fundamental: mantener cohesionados bloques políticos incluso cuando había tensiones internas. Más adelante, Chávez lo designó canciller. Como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro se convirtió en el rostro internacional del chavismo. Viajaba constantemente, cerraba alianzas, representaba al país en foros globales. Era la cara visible del proyecto bolivariano sin ocupar la presidencia. Su principal cualidad no era convencer multitudes, sino sostener la línea. Era disciplinado, rígido y absolutamente leal. En el chavismo, esa virtud se valoraba como oro puro. Durante esta etapa surge un elemento llamativo: su acercamiento, junto a Cilia Flores, a Sai Baba, un líder espiritual indio venerado por millones. Esto reveló una faceta religiosa y mística presente en buena parte de la cúpula chavista. Además, se conoció su vínculo con prácticas esotéricas, santería y rituales de la religión yoruba. Altares, collares, rezos y ceremonias formaban parte del entorno espiritual del poder. Chávez también era conocido por estas prácticas, incluso viajando a Cuba para realizarlas. No solo tenían asesores políticos, también contaban con babalaos y guías espirituales que supuestamente los protegían de atentados y enfermedades. Con el tiempo, algunos relacionaron estas prácticas con el deterioro de la salud de Chávez y su posterior cáncer, interpretándolo como una consecuencia espiritual. El 5 de marzo de 2013, la muerte de Hugo Chávez cambió todo. En cuestión de semanas, Maduro pasó de operador a sucesor. Ganó una elección extremadamente ajustada frente a Enrique Capriles, con un margen mínimo que dejó su legitimidad en entredicho desde el inicio. Ya no era el sindicalista ni el canciller, era el heredero de un sistema diseñado por otro, y debía demostrar que podía sostenerlo. A partir de allí, Venezuela entró en una etapa marcada por protestas masivas, represión, presos políticos y denuncias internacionales. El poder se consolidó mediante elecciones cuestionadas y un control cada vez más autoritario. Maduro comenzó a ocupar residencias oficiales, palacios y complejos diseñados para representar el poder del Estado. El epicentro era el Palacio de Miraflores, rodeado de edificios anexos y múltiples anillos de seguridad con fuerte presencia cubana. Aunque Miraflores funciona como sede política, la residencia histórica era La Casona, una antigua hacienda convertida en mansión presidencial. Con 5 hectáreas de jardines en una de las zonas más valiosas de Caracas, su valor simbólico era enorme. Maduro decidió no habitarla y convertirla en museo, oficialmente por razones culturales, en la práctica por seguridad. Dormía en distintos lugares, sin repetir ubicación, utilizando mansiones privadas, penthouses y búnkeres. También adquirió La Orchila, un archipiélago caribeño con instalaciones militares, históricamente usado como refugio presidencial. Aislado, seguro y preparado para emergencias. Los escándalos crecieron con el estilo de vida de su familia, especialmente de su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolásito. Su ascenso fue inmediato, insertado directamente en el aparato del Estado. Estados Unidos lo sancionó en 2019. Videos filtrados mostraron fiestas lujosas en medio de una crisis humanitaria devastadora. Autos deportivos, marcas de lujo, relojes millonarios y empresas fantasma comenzaron a salir a la luz. Se documentaron acusaciones por lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. Aviones privados vinculados al entorno presidencial fueron incautados. Yates, mansiones y cuentas fueron bloqueadas. Mientras el discurso oficial atacaba a Estados Unidos, su familia disfrutaba del lujo en Miami. El contraste era brutal. Las sanciones se extendieron a otros países como Suiza y Turquía. El cerco internacional se cerró. Se ofrecieron recompensas millonarias por información sobre su paradero.
Finalmente, tras múltiples tensiones, la historia culmina con una operación relámpago que expuso el deterioro del aparato militar venezolano y el colapso institucional del país. Hoy, Nicolás Maduro y su esposa enfrentan cargos graves por narcotráfico y conspiración. El relato deja una pregunta abierta. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando el poder se convierte en obsesión? Si llegaste hasta aquí, deja tu like sin respirar, suscríbete y nos vemos en el próximo video.